Regresamos a su programa Paneo Semanal. Ya tenemos nuestro invitado, el economista Richard Medina Gómez, economista graduado en INTEC, con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Es consultor de varias empresas y también hay que decir que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Richard Medina. Bienvenidos a nuestro programa. Te faltó una. Amigo de nosotros. Amigo. Amigo de todos ustedes. Eso es un título nobiliario. Sí, eso sí. transfiere. Eso es importante. Uno se siente, es aristócrata con eso acá. Vitalicio. Así es. Vamos a hablar del discurso, porque del discurso del presidente, el de la rendición de cuentas del 27 de febrero, y vamos a comenzar preguntando cuáles son las cosas resaltables de ese discurso. ¿Qué se puede sacar de ese discurso? No estamos hablando de lo malo, de lo bueno, nada. A tu criterio, ¿qué se puede sacar de ese discurso del presidente? Primero que nada, muy buenos días. Saludos a todos los que nos sintonizan, ¿no? A través de esta emisora de Sol 106.5. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Sobre el discurso, primero fue bastante largo. Fueron alrededor de 80 páginas. El presidente duró rindiendo cuentas alrededor de 2 horas y 45 minutos. Empezó un poquito tarde, pero fue bastante denso. A nivel de estructura, sigue las estructuras de otros discursos, aunque este fue, digamos, un poquito más cargado hacia la arenga al final que la parte positiva, que es lo tradicional en este tipo de eventos. Uh-huh. Contenía informaciones de básicamente todos los ministerios, y viendo los ministerios acá como órganos rectores de diferentes sectores de políticas públicas. Y pienso que fue bastante completo en ese sentido, de que tocó la labor de los ministerios los últimos 12 meses. Obviamente también hubo en algunos momentos comparaciones con 2020, con 2011, con 2017, uh-huh. que no se circunscribían únicamente a lo visto en los últimos 12 meses, digamos, de febrero 2021 a febrero 2022. Pero indudablemente fue, digamos, lo que se esperaría en este tipo de eventos. Ahí hay cosas positivas que resaltar, cosas negativas que fueron de alguna manera tocadas de manera tangencial, que fueron tocadas muy superficialmente por el presidente o por su equipo de asesores, ¿no? Y otras ni siquiera fueron tocadas. Y otras otras que no fueron tocadas. Uh-huh. Y que son importantes, ¿no? Obviamente, esto es, digamos, un discurso político, además de rendir cuentas y cumplir con un mandato constitucional. Es un discurso político que utiliza el presidente actual, y lo han utilizado todos los presidentes y todos los países del mundo. Proselitista. Proselitista. Yo diría que no fue proselitista, pero sí que tiene un alto contenido político en el sentido de que ahí se trata de amplificar los logros de la administración, minimizar los fallos y tratar de no tocar aquellos puntos que son sensibles o donde no se ha cumplido en las expectativas del pueblo. Ahora, yo veo también a nivel macroeconómico, uh-huh. ¿Cómo tú ves la situación en la República Dominicana, el manejo, las cifras que da el presidente en el discurso? Que me parece a mí que se ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Eso es innegable. Claro que sí, es innegable. Uh-huh. Aunque no se dedicó una gran parte del discurso, fue alrededor de entre 15 y 20% del discurso, hablar de la estabilidad macroeconómica y cifras macroeconómicas. Pero hay logros que es importante destacar. Uno, la economía creció 4.9%. Eso, digamos, no es una cifra que puede ser controvertida. Hay gente que viene y dice que un tema de cómo se calcula el crecimiento de la economía. Pero muy cercano a lo que se esperaba. Pero 4.9% es el dato que siempre, o sea, es un dato que se calcula con una metodología en el Banco Central que siempre se ha utilizado. No podemos venir a decir que la metodología está errada. Uh-huh. 4.9%. Que era lo que se decía antes. O sea, aquí no podemos venir a ser incoherentes. Y hay que ser muy responsable con lo que se dice. Uh-huh. Es un crecimiento por debajo del 5.5% que crece históricamente República Dominicana en los años previos a la pandemia, 5 o 6 años previos,
crecíamos alrededor de 6%, éramos el país que más crecía de América Latina, o el segundo que más crecía, quizás detrás de Panamá. Pero ahora estamos creciendo por debajo de 5, 4.9%, es bastante bueno. No somos el que más crecimos en América Latina, pero estamos por encima del promedio. Pero era lo que se esperaba para el 2023. Los organismos internacionales nos atribuían un crecimiento menor. Estaba alrededor de 5%, o sea, que 4.9% está en la frontera. O sea, no va a ser exacto, está bastante bien. A nivel de inflación, la inflación fue reduciéndose. Pasamos de 8.40 el año anterior a 7.20. ¿Cuál es la situación con la inflación? Dos cosas, que aunque la inflación es menor, no significa que los precios están bajando. Inflación menor significa que mes tras mes los precios, sobre todo de la comida, subieron aunque menos, más lentamente. Subieron menos. Y ahí hay que enfocar algo. En diciembre y enero, los precios de los alimentos del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió muy fuertemente. O sea que parte de la inflación que vimos venía explicada por lo que sucedió con los bienes y servicios ligados a la comida. ¿Qué implica esto? Que eso está golpeando más duramente a aquellos hogares que son de los quintiles 1, 2 y 3, que son los de menos ingresos, es decir, los más pobres. Por lo tanto, si bien es cierto que la inflación ha sido menor, para esos hogares de menos ingresos, la inflación sigue sintiéndose bastante fuerte. Y ahora podría venir una segunda ola que afecta a los hogares de los quintiles superiores con el aumento de las tasas de interés, que son los que consumen productos financieros, tarjeta de crédito, préstamo de carro, préstamo hipotecario, la clase media. Eso, indudablemente. Hace unos días yo publiqué un artículo en varios medios digitales donde hacía un cálculo bastante sencillo, que si una familia está pensando en comprar una vivienda, un apartamento que exceda el umbral de lo que es vivienda de bajo costo y toma, digamos, 4 millones de pesos prestados. Antes la tasa, antes 2020, estaba en 9.5% y ahora anda en promedio alrededor de 14,5%, 14.5%. Solamente por esa diferencia, tomando una hipoteca a 20 años, estaba pagando de cuota de préstamo alrededor de 13,000 pesos adicionales cada mes. 5% más. Lo cual es bastante elevado para un presupuesto de familia, sobre todo familia de clase media, donde ya tiene presiones o ha tenido presiones en estos 2 años por el lado de la inflación de alimentos, por el lado de la inflación asociada a tarifa eléctrica, que se recibió 40% de alza en promedio, y por el lado de precio de los combustibles y del GLP. Entonces, digamos que esto viene también a tensionar ese presupuesto que sigue más o menos igual que hace 2 o 3 años, porque los aumentos de salarios promedio que hemos visto no son tan importantes cuando se comparan con 2019. O sea, que hay un salario promedio aumentado menos de 10% versus el salario promedio que había en 2019. Si tú le sumas a eso, que también le subieron el interés de la tarjeta de crédito, le subieron el del carro, entonces tú tienes un problema ahí de manejo, que yo creo que eso es lo que la gente está como ese es el ambiente que hay, ¿no? A pesar de que las cifras macroeconómicas, repito, son están dentro de lo esperado y son positivas y son mejores que las de muchos países de la región, no menos cierto es esta realidad, que eso hay que atenderlo, eso hay que buscarle. ¿Y cuáles son las opciones que tiene la administración para eso, para ayudar a sortear, a vadear ese río a la gente? Bueno, yo creo que primero habría que hacer el análisis de quiénes son esa gente. ¿Qué sucede? Que hay veces que uno ve, bueno, el empleo se está recuperando o mejoró en 2022 versus 2021, ¿cierto? Uh-huh. Pero cuando lo comparamos con 2019, el año previo a la pandemia, pues vemos que apenas se han creado 1.952 empleos. Eso era tercer trimestre de 2022, tercer trimestre de 2019. Entonces, cuando vemos dónde están las situaciones, bueno, hay falta de empleo o no se ha recuperado el empleo en la industria distinta de la construcción y distinta de la zona franca, no se ha recuperado tampoco a nivel del comercio y falta por recuperar empleos en el sector de intermediación financiera y seguros. Entonces, con esto pongo un ejemplo. Hay que ver dónde están
o quiénes son esos grupos más afectados. Funcionó durante la pandemia que de alguna manera se permitió que las tasas de los préstamos se mantuvieran fijas mediante el encaje legal durante 3 años. Yo creo que eso ayudó mucho a la recuperación que se vio en 2021. Ustedes saben que en 2020 la historia de crecimiento caímos en crecimiento, decrecimos 6.7%, y luego en 2021 rebotó la economía en 12.2, 12.3%. Y parte de ese rebote entiendo que vino. Dinero barato. Porque el dinero estaba barato. Ahí el Banco Central, que creo que ha manejado magistralmente la situación macroeconómica desde el inicio de la pandemia hasta hoy, y me imagino que la seguirá manejando igual de bien, porque contrario a lo que mucha gente le criticó en su momento al inicio de la pandemia, porque esto no es exento de crítica, se dio una cantidad masiva, se inyectó una cantidad masiva de dinero en la economía y se bajaron las tasas. Mucha gente comenzó a criticar, eso porque con fines electorales, etcétera. Hoy vemos que fue lo correcto. Eso hicieron otros países del mundo. Entonces, para responder tu pregunta de manera puntual, creo que primero hay que identificar quiénes son esos afectados. Hay familias que van a ser más afectadas que otras, quizás aquellas que tienen préstamos hipotecarios de una vivienda. No es lo mismo el que tiene 3 viviendas para inversión. Uh-huh. Quizá si hay que focalizar recursos, que siempre son escasos, priorizamos a esa familia. Y segundo, ver cuáles negocios van a estar en una situación de tensión, porque las tasas de interés de sus préstamos van a comenzar a revisarse ya a partir de mayo de este año. Tenían 3 años fijas y ahora se comienzan a revisar en 2023. Y lo que se espera es que esos aumentos que se han ido dando en las tasas de política monetaria, pues comiencen a reflejarse. ¿Cuál es el ratio? O sea, por ejemplo, la tasa de política monetaria sube hoy, más o menos, ¿qué tiempo después que se ve en el mercado? Entre 2 y 4 trimestres. Pero ha habido una situación con lo que ha sucedido desde noviembre de 2021, que fue cuando el Banco Central comenzó a incrementar su tasa de política monetaria. Y es que, como dije, en 2020 se dieron muchos préstamos o se renovaron préstamos con tasa fija por 3 años. Por lo tanto, los incrementos de tasa de política monetaria que se vieron desde noviembre de 2021 no se han reflejado de manera completa en lo que es la tasa activa de la banca. ¿Por qué? Porque hay una parte del portafolio de préstamos de la banca que tiene todavía su tasa fija hasta mitad de este año. Y gente que lo que hizo fue refinanciarlo, también, claro. Entonces ahí tú tienes ahí la tasa marginal sí está subiendo bastante, pero la tasa promedio del portafolio, como hay una parte de ese portafolio que tiene tasa fija hasta mitad de este año, pues esa tasa no está aumentando. Va a aumentar la de los nuevos préstamos. Por lo tanto, digamos que ahí ha sido la transmisión más lenta, aunque sí se ha visto un aumento de la tasa pasiva, mucho más rápido que la tasa activa promedio. En cuanto a la inversión de capital, y en este programa lo hemos estado diciendo, que ha habido un rezago desde el principio de la administración de Abinader en la inversión de capital, es decir, se ha ido quedando siempre por debajo de lo que ellos mismos han presupuestado. ¿Cómo ha ido cambiando eso? Y si ha ido cambiando, si se ha permanecido igual. Bueno, yo pienso que cada año ha tenido su historia o su narrativa, su explicación. En 2021, que digamos fue el primer año donde la administración actual formuló un presupuesto, que lo entregó en octubre de 2020, uh-huh, y ejecutó un presupuesto completo formulado por la administración actual, que fue el 2021. Ahí vimos que ciertamente el gasto de capital, el gasto de inversión en infraestructura, fue muy lento durante todo el año, creó alarmas en la población. Sin embargo, en el último mes, en diciembre, final de noviembre y diciembre, hubo una explosión o un gasto bastante acelerado del gasto de capital. Eso, digamos, no se explicaba a nivel de ejecución de obra física. Una explicación podría ser que se hiciera un gasto y estaban reconociéndose al final del año. No, y las APP. Pero al fin, digamos, esa no fue la realidad. Cuando vimos los datos que se publicaron, una gran parte de ese gasto, alrededor de un tercio, fueron transferencias de capital desde el gobierno central,
digamos el Poder Ejecutivo, su ministerio, los otros poderes del Estado, hacia otras unidades de gobierno, como las empresas públicas no financieras, las alcaldías y fideicomisos, que era algo que no salía en los datos y alguien lo pidió por ley de transparencia, ¿no? Por acceso a la información pública. Y ahí se vio que se le dio una cantidad importante de recursos, si mal no recuerdo, eran 16,000 millones de pesos, a una serie de fideicomisos y causó sorpresa en una gran parte de los analistas económicos de República Dominicana. Esa fue la historia en 2021. No fue que hubo un gasto de capital bastante acelerado, sino que hubo transferencias y eso se quedó en cuentas ahí en otras unidades del gobierno. E incluso eso se dio en los últimos 60 días. En los últimos 45 días. Cuando tú ves la ejecución presupuestaria de gasto de capital, tú te das cuenta que en noviembre y diciembre prenden una máquina y tú con todo ese dinero que tú ves que se ejecuta, y tú dices, pero este país lo están, por ejemplo, pintando entero, asfaltándolo entero. Eso es para hacer 10 carreteras, pero tú no, exacto, es una transferencia, por tu celular es una transferencia aquí y lo registran como ejecutado. Sí, entonces decía que esa fue la historia en 2021. En 2022 pasó algo similar. Prácticamente la mitad de todo el gasto de capital se ejecutó entre noviembre y diciembre del año pasado. No tenemos el dato duro al final de qué fue lo que sucedió, si fue que se reconocieron gastos de inicio de año, o si hubo más transferencias de capital. Yo pienso que la mayor parte vino por transferencia de capital a otras unidades de gobierno. Pero todavía no tenemos el dato publicado en las fuentes oficiales. Lo que sí llama la atención de todo esto es el gasto de capital está disminuyendo. Aún con todo el gasto que hubo el año pasado a final, eso es equivalente a 2.4, 2.5% del PIB, lo cual es bajo para los estándares que teníamos antes. Y segundo... ¿Cuánto era antes? Antes... A él le gusta hablar mucho de historia. La historia es que, digamos, de 2013 a 2019 fue alrededor del 3% del PIB. Previo a eso, 2007, 2011... ¿Es el nominal o ejecutado? El ejecutado. Ejecutado. 2007, 2011 estuvo en alrededor de 4% del PIB. Entonces son números bastante importantes. El BID hizo hace un tiempo un estudio donde explicaba que los países debían tener una inversión en infraestructura alrededor del 5% del PIB. Es decir, estamos abajo antes, aunque estábamos cerca. Y ahora estamos a mitad, está en 2.5. Y en presupuesto está alrededor de 2.3% del PIB, lo cual es algo que debe ir no preocupándonos, pero sí dando una voz de alerta de cuál es el país que queremos a futuro. Esto, digamos, no es algo único de un gobierno o de una situación política particular. Ella es algo de largo plazo que nos va a impactar en el crecimiento a futuro de República Dominicana. ¿Y cuáles son los beneficios del gasto de capital? Para que la gente entienda, porque esos son números fríos, que son gasto de capital, pero ¿qué es eso? O sea, ¿por qué es bueno hacer gasto de capital adecuado? Gasto de capital, para que nuestros oyentes lo vean, lo entiendan de manera más llana, es todo aquel gasto que usted ve en carreteras, caminos vecinales, acueductos, presas, canales de riego, alcantarillado, escuelas, hospitales, estancias infantiles, puentes. Y el gasto que genera retorno. Circunvalaciones. Y que es un gasto que genera un retorno, como bien tú dices, porque mejora los niveles de productividad de la economía. O el nivel de vida de la gente. O el nivel de vida de la gente. Con el nivel de productividad, ¿a qué nos referimos? Imagínense ustedes que una persona, unos productores en Guayabal tienen un cultivo y quieren exportar. Pero los caminos están tan malos que le toma quizás 6 horas sacarlo de las fincas a la carretera más cercana. O no hay agua. O no hay agua para hacerlo más eficiente. O no hay una planta, digamos, secadora de algún grano. O no hay electricidad. Entonces, todos esos son costos que harían menos competitivo a ese productor. Si el gobierno hace esa obra de infraestructura, ya sea una carretera, ya sea poner electrificar la zona, ya sea tirar tubos para que haya agua, pues automáticamente ese costo baja bastante. Al bajar, son más productivos, venden más y pueden generar más empleo. Cuando se genera más empleo, la gente tiene más dinero y aumenta el consumo. Entonces, digamos que esas son ventajas del gasto en capital. Genera empleo, aumenta la productividad de las empresas, mejora la calidad de vida de la gente. Imagínense usted
que antes, por ejemplo, en Samaná, entre 2014 y 2017 se hicieron los hospitales de Samaná y de Sánchez. El año pasado se terminó el de Las Terrenas. Pues antes quizás había una persona en Las Terrenas que tenía que bajar a Samaná, al hospital, a una consulta, sí. Y ahora lo tiene más cerca. Se economiza tiempo, se economiza costo de transporte y probablemente salva su vida si es una emergencia. Entonces, esa es la ventaja del gasto de capital. Y en el largo plazo nos permite como país crecer más. Si invierto poco en gasto de capital, en obras de infraestructura hoy, creceré menos en el futuro. Mi crecimiento potencial, es decir, qué tanto va a crecer mi economía cada año, será menos. Y en el día de hoy, si invierto poco en capital, mi economía va a crecer menos también. Bueno, y la fórmula de recuperación económica que han usado muchos países después de la pandemia es precisamente el incremento del gasto de capital. La Unión Europea aprobó un paquete importantísimo de fondos para estimular la inversión de capital. Los países, en sus países miembros, Estados Unidos también hay un bill, una legislación para construir infraestructura. Sí, sí. Y eso es gasto de capital. Ellos en Estados Unidos hicieron 2 y ahora tiraron una que se llama Inflation Recovery Act, que está bastante enfocada en dar ventajas tributarias, ¿no?, a empresas que fabriquen partes de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Eso ha sido una revolución. Hicieron una también con los microchips y ha sido una revolución. Se han creado empleos y se han realizado inversiones multimillonarias en dólares allá. Y ese término que usó el presidente en el discurso de cambiar el despilfarro por la eficiencia, no tiene nada que ver con eso. A lo mejor él está pensando que ese tipo de gastos son despilfarro. Bueno, pero tú para muestra basta un botón. Hubo un anuncio del costo de la extensión del metro a los Alcarrizos, como que se hizo con muchos bombos y platillos en noviembre del año pasado, donde una de las cosas que destacaba es que más barato que el que se hizo inicialmente, pero a principios de febrero salió un artículo en el periódico El Dinero donde daba cuenta de un incremento de un 126%. Entonces, o sea, porque aquí todavía estamos en ese discurso y eso es despilfarro por eficiencia. Yo no. ¿Cuál es la eficiencia del Estado actualmente? Sí, hay menos gente, se gasta menos. No, pues parecería que en el discurso se puede decir lo que tú quieras. O sea, en el discurso tú puedes decir lo que sea y no hay... Pero la pregunta que tú le puedes hacer a cualquier ciudadano de a pie que no sea un ilustrado, ¿el Estado Dominicano tiene menos empleomanía hoy? No. ¿Se gasta menos en gasto corriente? Tampoco. ¿Se dan más y mejores servicios? Vaya a sacar un pasaporte, llame a una ambulancia al 911, a ver si es verdad que da más y mejores servicios. Entonces ya, es fácil, sí. Eso lo responde cualquiera. Yo creo que hay grandes retos con, digamos, sentarnos como país, como sociedad, y cambiar este discurso de que todo lo que se gasta, tener ese temor de que es corrupción. No, las obras están ahí. Ni que despilfarro. No, y no es despilfarro. Y va a pasar, o sea, pasó con las autoridades anteriores, las anteriores a esa, las previas a esa, va a pasar con esta y va a pasar con la futura. Claro, a Balaguer le decía varilla y cemento. Pero la realidad es que las obras están ahí y ojalá que sigan ahí. Entiendo que, por ejemplo, en la capital dominicana necesitamos varias líneas de metro que ayuden a descongestionar la capital, complementadas con sistemas de teleférico y rutas alimentadoras. Todo pero eso cuesta un dinero. Y reestructuración vial. Claro, también. Eso cuesta un dinero. Esos cambios marginales del sentido de la vía. No, que hay que romper, que hay que hacer elevados, túneles. Eso hay que continuar haciéndolo. Sí. Entonces necesitamos ver digamos, el gasto de capital, debemos enfocarlo, no con la narrativa de despilfarro, eficiencia, que no hay un estudio que avale nada de eso. Debemos verlo en el sentido de qué necesitamos como país hacer. El Metro de los Alcarrizos yo creo que es una obra bastante buena, viene por continuidad de las administraciones anteriores, porque eso es parte del plan maestro que había del sistema de metro en la capital. Quizás ese plan maestro hay que revisarlo, porque la capital ha crecido en otros lugares que no se tenían hace quizás 15 años. Pero eso es continuidad y yo creo que eso es correcto. El teleférico, una obra que inició el gobierno anterior. Correcto que se continúe y que se finalice. Igual que el cambio de narrativa sobre Punta Catalina, que es muy
Sí, muy correcto. O sea, correcto. Después de decir todo lo que se dijo aquí, ahora resulta. Mira, eso a mí me dio mucha alegría, ese reconocimiento que hizo el presidente de Punta Catalina, una obra que, digamos, fue el buque insignia en materia de generación eléctrica del gobierno anterior. Hubo ahí, digamos, un dato interesante, y es que Punta Catalina genera 220 millones de dólares en beneficios cada año, claro, lo cual es cierto. Pero también genera alrededor de 150 millones de dólares más en otros beneficios, digamos, marginales. ¿Cuáles serían esos? Bueno, hubo una serie de plantas que antes, digamos, los combustibles están todos elevados ahora de generación eléctrica, pero en normalidad, 5 plantas se cambiaron de producir con fuel oil, número 6, que es muy caro, o era más caro, a gas natural, que era más barato. Y se hizo un gasoducto, inclusive para llevar ese gas a esas plantas. Eso redujo el costo de compra de energía de la sede a los generadores privados. Eso es ganancia para el gobierno, porque reduce el subsidio. Así es, pero tenemos que ir a una pausa. Sí, vamos a la pausa y... Déjasela ahí en línea para cuando volvamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.